Gracias. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, porque estamos aquí, porque hasta aquí tu fidelidad nos ha sostenido. Y vamos a responder, Señor, con la misma fidelidad, y vamos a responder con la misma entrega, ayúdanos a responder, Señor, con el mismo amor. Y gracias una vez más por cada uno, Señor, de los que nos has permitido estar acá el día de hoy. Aquellos que no están aquí, Señor, el día de hoy, sea cual sea la razón, donde estén, Señor, que les guardes, les protejas. Y si pudieron haber estado aquí, Señor, y decidieron no hacerlo, pon en sus corazones la necesidad de convivir en el cuerpo, Señor. Gracias porque tu tarea, tu labor, Señor, es de bendición y ha dado muchos frutos, y confiamos que seguirá dando muchos frutos. Ayúdanos a todos, Señor, a caminar en fortaleza y en fidelidad y en valentía, de acuerdo a tu dirección santa y perfecta. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5 y estaremos viendo los primeros 5 versículos nosotros el día de hoy. Tenemos una esperanza que se nos ha dado, es una garantía que tenemos, y es nuestra eternidad con el Señor. Tenemos esa linda esperanza que debe estar por encima de todo, porque de ahí es donde viene nuestro gozo como creyentes, como hijos de Dios. Así que es necesario poder tomar en cuenta esto que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma. Pablo no conocía a esta iglesia cuando le escribe la carta, pero tiene el deseo de conocerlos. Y estas son las cosas que le deja saber. Si tú quieres entender bastante de la teología bíblica, acércate aquí a esta carta de Romanos. Está llena de teología. Es una carta que nos edifica mucho. Y aquí nos presenta Pablo la esperanza que tenemos, pero a la misma vez el camino que recorremos cuando vivimos en esa esperanza. Eso es lo que estaremos viendo nosotros el día de hoy. Es una especie de viaje espiritual que empieza con la obra de Jesucristo, sellándonos con el Espíritu Santo, pero llevándonos a la presencia de Dios, que es para donde todos vamos. El anhelo de los escritores de la Biblia está plasmado en sus letras y nos dejan saber y nos ayudan a entender cuál debiera ser nuestro anhelo también, y es ver el rostro de Dios, es estar en la misma presencia de Dios. A veces en nuestra, o casi siempre, ¿no?, en nuestra lejanía de esa idea, pudiera ser que no está el ferviente deseo de estar en su presencia. Pero ese es el empuje en la Escritura. Algún día poder ver el rostro de Dios. Y esa esperanza es a la que se refiere Pablo aquí. Vamos a ir a los primeros 2 versículos de Romanos capítulo 5. Y dice Pablo acá: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos presenta Pablo el fundamento de la esperanza. ¿En qué está sembrada la esperanza? ¿O sobre qué está parada esta esperanza que tú y yo tenemos? Esta esperanza que no debe ser conmovida con nada, ni tormentas, ni problemas, ni dificultades, ni amenazas. Esta esperanza debe estar firme ahí. Bueno, el fundamento de esa esperanza, dice Pablo aquí, que es la justificación que tú y yo hemos tenido a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El punto de partida de toda cristiandad genuina, si pudiéramos decirlo así, es el acto de Dios. Es Dios el que hace, no es el ser humano. No es nuestro esfuerzo el que alcanzó esta paz para con Dios, que Pablo dice ahí,
tampoco es nuestro esfuerzo la que alcanzó la justificación. ¿Sabes qué es la justificación? ¿No? Es que cuando Dios te ve justo. Sí, tú conoces todos tus pecados, todos los que has cometido, todo eso, que no es necesario ni de nombrarlos porque todos en algún momento hemos caído en la misma línea de pecado. Bueno, cuando Dios te ve, la justificación dice que a ti te ve justo. O sea, como que tú no debes nada. Como que tú el día de hoy ya no eres culpable de ninguno de esos pecados. Y Pablo deja claro cómo sucede eso a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo que tú y yo entendemos en un lenguaje más coloquial como entregarle nuestra vida al Señor, que es depositar toda nuestra confianza y esperanza en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice ahí que hemos sido justificados por la fe, y esa fe depositada en Cristo, y entonces dice que tenemos nosotros paz para con Dios. Ese es el resultado inmediato de ese acto, porque tú y yo estábamos peleados con Dios, estábamos en guerra con Dios, éramos enemigos de la verdad. Pablo dice que nadie busca a Dios, todos buscamos lo nuestro y nos hemos alejado a una, dice Pablo, y Pablo está nombrando algunos de los salmos en el Antiguo Testamento. Nos hemos alejado todos, nadie busca al Señor. No existe un ser humano que por su propia voluntad y fuerza busque a Dios. El día que tú llegaste por primera vez a una iglesia, y posiblemente fue a esta iglesia, la primera vez que tú llegaste y escuchaste un mensaje y conmovió tu corazón y diste ese paso de fe y decidiste en tu corazón comprometerte con el Señor, mi hermano, eso no lo hiciste tú, eso lo hizo el Señor, porque de Él es el querer como el hacer. Nosotros a veces nos llenamos de cierta gloria al decir, le entregué mi vida al Señor, pero yo no tengo esa voluntad. Eso es la obra del Espíritu Santo en los que Él ha decidido llamar hijos. O sea que entre toda la multitud, mis hermanos, y esto es lo que nos pone el pelo de punta a muchos, entre toda esta multitud de humanidad, que nadie puede acercarse a Dios, que nadie tiene la voluntad de entregarse a Dios, Dios decide poner en algunos esa voluntad y esa capacidad. Eso es lo que la Escritura dice cuando te menciona a ti, llamándote, valga la redundancia, llamado del Señor, escogido de Dios. Pero bueno, nosotros no hicimos nada, ni podíamos hacer nada. Pablo lo deja bien claro, dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el que está muerto no puede hacer nada. Así que no hay ninguna gloria que pudiéramos echarnos nosotros para poder decir voluntariamente hemos buscado a Dios. No, eso no existe, al menos la Biblia lo deja claro, porque la misma fe que hemos depositado en Cristo es una misma fe que el Señor nos ha dado, porque a todos nos ha dado una medida de fe. O sea que no teníamos ni siquiera eso. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros hemos sido justificados, o sea, presentados justos delante de Dios. ¿A través de qué? A través de esta fe. Y ahora, como un resultado inmediato, nosotros tenemos esta paz para con Dios, porque nosotros estábamos en guerra con Dios. Y el versículo continúa hablando y dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Y no solamente eso, sino que nos abre esta obra de Dios, nos abre todavía un regalo mucho más grande, porque dice que nosotros tenemos entrada por esta misma fe, que hemos sido justificados por esta misma fe, tenemos entrada a la gracia. Y tú y yo hemos entendido que la gracia es este favor no merecido.
Y en otras palabras sería esta lluvia de favores inmerecidos, porque no es un favor el que tú y yo recibimos de Dios, son muchos los favores que recibimos de Dios. Entonces Pablo dice, esta fe también nos ha abierto la puerta para que podamos acceder nosotros y podamos entrar por la fe a la gracia en la cual estamos firmes. Y no solamente eso, sino que nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de que veremos cara a cara a Dios. De eso, sí, dice Pablo, nosotros nos podemos gloriar. Algún día veremos el rostro de nuestro Señor. ¿Quieres gloriarte de algo? Bueno, por eso él decía, yo me voy a gloriar de la cruz. Hay algo en lo que tú y yo podemos gloriarnos, bueno, en que algún día veremos al Señor y estaremos una eternidad con Él. Esa es la tremenda base, bendición y todo, y el arranque de Pablo aquí. Pero el pasaje, mis hermanos, nos sigue animando a continuar en esta vida, pero a la misma vez manteniendo esta esperanza, porque el pasaje decía ahí que estamos firmes en esta esperanza. Tú y yo necesitamos afirmarnos en esta esperanza. Eso quiere decir de que la duda, mi hermano, tarde o temprano va a tocar la puerta de tu corazón. Algún día te vas a preguntar, ¿será que realmente estoy en las manos de Dios? Algún día te vas a preguntar, ¿será que realmente soy creyente o no soy creyente? Algún día vas a decir, ¿será posible que yo, y en ese silencio sabemos quiénes somos nosotros, podamos ver la santidad y la perfección y la cercanía de Dios? Por eso Pablo dice que debemos estar firmes en esta esperanza. Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, o sea, seguros en nuestra fe, lo mismo que Pablo nos acaba de decir acá en Romanos 5. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Pablo nos pone sobre una plataforma muy segura y nos ayuda a ver hacia el futuro. Pablo nos está ayudando a ver que estaremos juntamente con Dios en esa gloria eterna. Un día, mis hermanos, participaremos plenamente de la presencia de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 3 y 4. Y no solo eso, dice, sino que también nos gloriamos. O sea, ya nos gloriamos en que, oye, voy a estar con Dios en la eternidad. Tremendo. Pero mira lo que dice Pablo aquí. Y no solamente eso, mis hermanos, sino que también nos gloriamos en ¿qué? Y ahí es donde el asunto se pone un poquito más agitado. Porque es muy fácil gloriarme y soñar y anhelar y aquel día cuando me encuentre con el Señor. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que también nosotros como creyentes tenemos la capacidad de gloriarnos en medio de las tribulaciones. Amén. Es ahí donde la burra tumbó a Genaro. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo de dónde viene esto. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Sabes cómo se fortalece la esperanza? Ya ves que al principio Pablo nos elevó y nos dijo, entonces afírmate en esta esperanza. Y ya que estábamos viendo la gloria de Dios y ahí visualizándonos a la santidad de Dios, nos dijo, pero para fortalecer esta esperanza
es a través de la tribulación. Entonces nos bajó de la nube, me caí de la nube en que andaba y nos pone con los pies sobre la tierra. Esto quiere decir que el creyente tiene que tener la mirada en el cielo, pero los pies en la tierra. Tenemos que tener la capacidad de vivir nuestra realidad, pero con la mirada puesta en la eternidad. No podemos despegarnos de la una ni de la otra. El fortalecimiento de la esperanza es el sufrimiento. El propósito, entonces, mi hermano, del sufrimiento es fortalecer tu esperanza. ¿Estás por algún sufrimiento el día de hoy? Pablo dice que el propósito de ese sufrimiento es fortalecer tu esperanza. Eso quiere decir que tu esperanza necesita ser fortalecida, porque está débil. No, la esperanza de todos necesita ser fortalecida. O sea que se nos dio una esperanza, pero tenemos una responsabilidad, fortalecerla. ¿Cómo lo hacemos? A través de las tribulaciones. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Dice que la tribulación produce paciencia. Y en el griego, esta palabra paciencia, lo que quiere decir, no te voy a mencionar la palabra griega, porque yo no hablo griego, la tengo escrita aquí, pero no sé ni cómo se va a pronunciar. Es la capacidad de permanecer bajo presión sin derrumbarse. Amén. Manteniendo la fe en medio de la tormenta. Estar en una situación de mucho estrés y mucha presión, pero firme. Esa es paciencia. ¿Has estado en esas situaciones, hermano? Muchas veces, quizá el trabajo, quizá el hogar, quizá la familia, la situación que estamos viviendo en el país. Una situación estresante, angustiosa, pero la paciencia es la capacidad de estar en esa olla de presión, pero no derrumbarte, sino mantenerte. Entonces, la tribulación que tú y yo pasemos con la mirada del Señor nos va a ayudar a que en esas situaciones nos mantengamos firmes, porque esa es la paciencia. Gloria a Dios por las tribulaciones, entonces. Bendito sea el Señor por los males que nos llegan a la vida. Amén. Amén. No, es que el cristianismo que nos han vendido, mis hermanos, es un cristianismo de prosperidad. De todo te va a ir bien. Cantábamos antes una canción, no, aquí todas las cosas van bien. ¿Esa es? A los que aman al Señor. No siempre es así. A veces al creyente le va mal. Amén. Pero ese mal le está fortaleciendo la esperanza. Amén. Entonces, cuando nosotros nos llega un mal y en nuestra idea estamos en un cristianismo de prosperidad, este evangelio de prosperidad, donde si tú declaras que en realidad todas las cosas te van bien y si algo está mal es porque estás en pecado. Si te va mal en la vida es porque estás pecando. Esa es una teología vieja. Esa es la teología que tenía Job. Por eso sus amigos le dijeron, tú has pecado, por eso te está yendo mal. Y Job dice, no, yo sé que mi Redentor vive, yo no he pecado, yo no le he regado, yo sé que aquí hay un malentendido y seguramente es mío, yo no entiendo lo que está pasando. Y cuando tú has leído ese libro te das cuenta de que Job dice, ¡ay! De oídas te había oído. Había oído cómo funcionaba este asunto, pero ahora mis ojos ven claramente cómo es esta vida de relación con Dios. Porque también al justo y al injusto le haces brillar el sol, y al justo y al injusto le haces caer la lluvia. Tu bendición la derramas sobre los dos, pero también permites las crisis que lleguen sobre los dos. Entonces no es cuestión de que si algo está mal es porque estás en pecado. Si algo está mal es una oportunidad para fortalecer la esperanza. Y es ahí donde todo obra para bien. ¿Sí me explico? Sí.
tenemos que ver las crisis con los ojos de Dios. Decía Pablo aquí que la tribulación produce paciencia y la paciencia, dice, prueba. Y acá, buscando también en el griego, hablando de prueba, se refiere al carácter probado. Quiere decir, el carácter de este ha sido probado, pasó por el test, ¿no? Como un metal que se somete al fuego, donde se remueven las impurezas, pero se demuestra su calidad. Esa es la prueba. La prueba es la oportunidad para que las impurezas desaparezcan y para que la verdadera calidad del creyente salga a la luz. La crisis es la oportunidad para que tus impurezas desaparezcan, pero tu esencia brille. Amén. Tu pecado desaparece. ¿No te has dado cuenta que cuando estamos en crisis oramos más, leemos más, buscamos más al Señor? Bueno, ahí tus impurezas se están yendo. Ahora estás más enfocado en Dios que en Facebook o en TikTok o en lo que sea que te robe el tiempo. Y entonces Pablo, diciéndole a los romanos, la paciencia, el sufrimiento, la tribulación que vas a pasar, te va a capacitar para que cuando estés en presión no te derrumbes. ¿Te acuerdas lo que le pasó a los discípulos cuando detuvieron a Jesucristo, lo arrestaron y lo llevan a los judíos? ¿Te acuerdas que ellos andaban escondidos, andaban huyendo, tenían miedo? Y aún el mismo Pedro que se armó de autosuficiencia y dijo: no sé si estos te amen, Señor, pero yo te amo y yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y cuando llegó el momento difícil, Pedro lo negó 3 veces. ¿Has estado tú en una situación, mi hermano, donde le has dicho al Señor: Señor, hasta la muerte? Sí. Pero cuando la muerte está tocando la puerta, dices: ay, Dios mío, dame más vida. Como que cambió el asunto, se sacudió, ¿no? Necesitamos fortalecernos en el Señor. Amén. La excusa que tenemos con Pedro es de que ahí todavía no tenía el Espíritu Santo, porque vino hasta en Hechos capítulo 2. Estaba con sus fuerzas, porque con tus fuerzas no puedes sostener, pero si el Espíritu Santo te fortalece, puedes sostener. Y entonces aquí Pablo está diciendo: eso es para que te dé la capacidad de estar bajo presión y no derrumbarte. ¿Por qué? Porque el cristianismo te va a poner en situaciones de presión y de angustia y de ansiedad. Porque el cristianismo, mi hermano, no fue diseñado para que todo te fuera bien en la vida, para que estuvieras lleno de placeres, de tranquilidad y de paz. No, el cristianismo es diferente. Jesucristo dijo: si al pastor de las ovejas matan, ¿cuánto más le va a ir a las ovejas? Amén. Y cuando Él envió a los discípulos a predicar, les dijo: los mando como ovejas entre lobos. Y de ahí dice la Escritura: es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y Pedro dice, y Pablo le dice a Timoteo: si alguno quiere ser cristiano, sepa que va a tener que pasar muchas tribulaciones. Amén. Y algunos quieren vivir en piedad. Entonces la vida cristiana, mi hermano, es una puerta que se te abre también para que crisis y problemas lleguen a tu vida. Si a ti te vendieron un cristianismo donde todo te ve bien, vea que te devuelvan tu dinero, porque compraste un cristianismo falso. Por eso es necesario que el creyente esté lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a dar poder para ser testigos. Amén. Y ser testigo es ser mártir, y un mártir es aquel que dio la vida por una causa.
Entonces, mi hermano, el ser cristiano es tener problemas y conflictos en la vida. Entonces Pablo está diciendo, no te aflijas por esos problemas y conflictos, sino que úsalos para fortalecer tu esperanza. Es necesario que se fortalezca la esperanza, y eso te va a ayudar a estar en momentos de presión y no derrumbarte. Y otra cosa que va a hacer esa situación difícil, dijimos que era aprobar el carácter, formar el carácter. El creyente que persevera en la prueba va a salir con un carácter que ha sido aprobado. Como cuando vas a la escuela y pasas el examen y te dicen aprobado, pasaste el test. Eso es lo que va a hacer la tribulación y la aflicción en el carácter del creyente. Lo va a aprobar. Amén. Y no solo eso. Entonces Pablo continúa diciendo, y esta prueba o este carácter que ha sido aprobado produce la esperanza. Viene a fortalecer esta esperanza, viene a aumentar esta esperanza. O sea que la esperanza que resulta del proceso es una esperanza fuerte y firme. Lo que él decía al principio, afírmense en esta esperanza. Cuando tú estás en una situación difícil, mi hermano, y tú ves la fidelidad de Dios en tu vida, te llenas de esperanza. Si tú no has tenido una experiencia de angustia y de crisis, donde Dios ha extendido su mano y te ha liberado y te ha sacado y te ha protegido, si tú no has tenido esa experiencia, necesitas vivir esa experiencia para que cuando estés en la siguiente situación difícil recuerdes, si Dios me libró de aquello, me puede librar de esta. Porque si Dios lo hizo antes, mi hermano, lo puede volver a hacer ahora. Y es ahí donde tu esperanza se va fortaleciendo. La crisis tiene el propósito de fortalecer nuestra esperanza como creyentes. Aunque la crisis, cuando viene, tiene el deseo de destruir, pero tú inviertes la situación. Eso quiere decir, mis hermanos, que debemos nosotros cambiar nuestra perspectiva en cuanto a las pruebas. Y podemos ver ahora las dificultades como una oportunidad que viene de Dios para forjar nuestro carácter y fortalecer nuestra esperanza. O sea que no debemos desperdiciar nosotros el sufrimiento que pudiéramos estar pasando el día de hoy, y debemos permitir que esa presión que pudiéramos estar pasando nos empuje a nosotros a fortalecer nuestra esperanza y acercarnos más a Él y depender así más de nuestro Señor. Santiago capítulo 1 versos 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Están de acuerdo todos los escritores de la Biblia? Ese es el problema. Nos gustaría de que no, acá hay un malentendido. No, pero todos están de acuerdo en la situación. Todos dicen que es necesario pasar por los problemas. Y Santiago dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de la fe va a producir paciencia, y la paciencia va a completar la obra para que ustedes lleguen a ser perfectos y para que ustedes lleguen a ser cabales sin que les falte cosa alguna. Santiago dice: esa prueba va a producir paciencia, y esa paciencia los va a forjar o fortalecer o formar de tal manera que llegarán al punto ustedes de que estén completos y estén cabales. No, yo sé que en México no mucho se usa esa palabra cabal, ¿verdad? Cabal, algo que está completo, para que ustedes estén completos. Mi hermano, ¿tú estás ya completo? No. Y recuerda que el que inició la buena obra la va a terminar. El proceso de la obra es el asunto. En el proceso es donde tú y yo queremos salir, tirar la toalla. Yo no firmé para esto. Decía un compañero en el trabajo allá en Chicago: yo no apliqué para esto, pero te toca hacerlo, ¿verdad?
Cuando nosotros, uno de los problemas, hay un personaje que anda en las calles y se acerca a las personas, no sé si alguna vez lo han visto, se llama Living Water, se llama su ministerio. Se acerca a las personas y les dice, ¿alguna vez has robado tú? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has codiciado a un hombre o una mujer con tu corazón? Y dice, bueno, si la Biblia dice que si eso lo has hecho, entonces tú eres pecador y entonces tienes que ir al infierno. Y dice, bueno, pero eso todo el mundo lo hace. Sí, dice, si el juez es corrupto, te lo va a dejar pasar. Pero si el juez es justo, eso se tiene que pagar. Lo bueno que ya tenemos a alguien que pagó y puede pagar esa deuda que tú y yo tenemos. Pero él, en esa dinámica que él tiene, acercándose a gente y predicando hacia el Evangelio, él menciona algo bien importante que en algún momento lo hemos mencionado aquí nosotros, y es el problema de la forma como venimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces nosotros nos hemos acercado a Cristo porque tenemos una necesidad de algo. Tenemos una enfermedad, tenemos problemas, tenemos conflictos, qué sé yo. Y entonces buscamos a Dios porque es el que va a solucionar mis problemas inmediatos. Y es el que me va a quitar la tristeza que siento, es el que me va a quitar la soledad que siento, es el que me va a quitar la angustia que siento. Y entonces el Evangelio se enfoca en mí, en lo que yo necesito y en lo que puedo suplir a través de Dios. Y él dice, y muchos iniciamos así nuestro camino con el Señor, y entonces cuando nos topamos que el camino del Señor es tribulación y es aflicción, lo rechazamos porque decimos, no, la idea del Evangelio es que nos vaya todo muy bien. Y es ahí donde muchos terminamos alejándonos del Señor, porque nuestro enfoque es placentero. Pero acá nos ha dejado claro el escritor de que Dios usa las dificultades de nuestra vida para construir y reforzar nuestra esperanza, para purificarla, para validarla y para hacerla inquebrantable. Lo que Dios hace, hermano, es prepararnos, porque algún día vas a tener que pasar por una situación tan difícil donde tu fe va a ser sacudida, y te está preparando para que te mantengas firme en ese momento. Dios ve hacia el futuro. ¿Te acuerdas con Pedro? Jesucristo le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Y Jesús no le dice, no te preocupes, yo te voy a proteger, voy a poner un cerco alrededor de ti, no te va a pasar nada. No. Yo he orado al Padre para que tu fe no decaiga. Vas a pasar la aflicción. Pero yo le he rogado al Padre que te dé la fe suficiente para que no te desmayes. Las tribulaciones y angustias, mis hermanos, las tenemos que enfrentar. Y con el poder del Señor vamos a pasarlas. Amén. No estoy diciendo sin dificultad, pero vamos a llegar al otro lado. Así es. Como Jesús pasando al otro lado del lago, pero en medio había una tormenta. Amén. Como Israel pasando por el desierto hacia Canaán, pero tenían que pasar el desierto. Y así cada uno de nosotros tenemos una esperanza, nuestra gloria con Dios, pero el camino es el camino que nos va a ir formando. Versículo 5 del capítulo 5 ahí de Romanos dice, y la esperanza, esta esperanza que tú y yo tenemos, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la confirmación de la esperanza? Ya vimos cuál es la base de la esperanza, ya vimos cuál es la formación por la cual la esperanza debe pasar, y aquí vemos cuál es la confirmación de esa esperanza.
La confirmación de esa esperanza es esa garantía final que tú y yo tenemos, y es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ti es la garantía de que esa esperanza es verdadera. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de esta esperanza, de que veremos a Dios y nos gloriaremos en eso? ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Bueno, el Espíritu Santo que tienes el día de hoy en tu vida es la garantía que tú y yo tenemos, que nos asegura de que esto es verdad. Por eso Pablo dice, y entonces esta esperanza no nos va a hacer pasar ninguna vergüenza. Lo que Pablo está diciendo es, el Espíritu Santo dentro de nosotros no nos va a defraudar de que no veamos la gloria de Dios. Pero es un proceso por el cual pasamos, y es la tribulación. Esta es una prueba máxima, mis hermanos, del amor de Dios que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Su Espíritu habitando en nosotros. Dice Pablo aquí que el amor de Dios ha sido derramado. Esto es algo abundante, como cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, de ti correrán, brotarán ríos de agua viva. Manantial, de ti va a salir con abundancia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, la misma idea. Ha sido derramado el amor de Dios en tu vida, con abundancia. El Espíritu Santo que nos fue dado ha sido el amor derramado de Dios sobre nosotros. Mira lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios en ti le dice a tu espíritu humano débil, frágil y dudoso, le dice tranquilo. Mira, te lo voy a leer otra vez. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. El Espíritu en ti le dice al Espíritu tuyo, tú eres hijo de Dios. Ese es el amor derramado sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos confirma. Y esa es una experiencia viva que cada creyente tiene. Esa es una experiencia tangible del amor de Dios. No puedes negar que Dios te ama si te ha dado su Espíritu, porque esa es la evidencia del amor derramado de Dios. Así que será necesario que nos aferremos a esta evidencia interna que tenemos, que es el Espíritu de Dios. Nos aferremos de tal manera de que la esperanza no sea agitada, y cuando estemos en tribulaciones o en aflicciones, no las malgastemos, no las desaprovechemos, sino que las usemos para fortalecer nuestra esperanza, porque es necesario que nos mantengamos firmes y no nos desarmemos. Cultivemos una relación con este Espíritu Santo. Cultivemos una relación con Jesucristo. Cultivemos una relación con Dios. Mi hermano, mi hermana, cada oportunidad que tú tengas para acercarte a la verdad, para leer la verdad, para levantar tu voz en oración, toda oportunidad que tú tengas, úsala para aumentar esta relación con Dios. Si el Señor es la solución para nuestras crisis y angustias, acudamos a Él en todo momento. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores, dice la Escritura. Y si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está envuelto en la situación, no va a funcionar nada. ¿Qué es lo que nuestro mundo necesita? A Dios.
Nuestra hermana nos daba testimonio de una experiencia que había tenido con un familiar y veía la situación difícil y mencionaba matrimonios e hijos. ¿Qué es lo que nuestra sociedad necesita? Cristo es la solución. No callemos nosotros de anunciar la verdad del Evangelio. En Cristo se encuentra el perdón, la restauración y la transformación. Solamente Él es nuestra solución. No hay otro camino, no hay otra forma. Si mi matrimonio está en problemas, ¿qué necesitamos como matrimonio? A Dios. Amén. Porque los únicos que están afectando esa relación matrimonial somos nosotros dos. Así es. Pero si Dios moldea mi corazón y lo transforma y me hace otra persona, y ya no sigo siendo la misma metida en ese matrimonio, las cosas se van a arreglar. Con nuestros hijos, ¿qué necesitan los corazones de nuestros hijos? Necesitan a Dios. Necesitan a Cristo en sus corazones, sentados en el trono de sus corazones. Amén. Y ustedes, padres, tienen una gran responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino del Señor. Con su ejemplo, con su actitud cristiana día a día. Cuando ustedes oren, invítenlos, vamos a orar. Vamos a leer la Escritura. Los involucramos en la vida espiritual y nuestros hijos van a crecer confiando en el Señor. Pero si nuestra vida de fe es solamente el domingo, nuestros hijos lo van a saber. Y van a decir, nada, ¿para qué es puro cuento? Necesitamos nosotros vivir la vida cristiana si queremos que nuestros hijos vivan la vida cristiana. Abuelos también. Yo sé que ya mi mamá le dijo a mi hermana, yo me encargué de ti, yo de tus hijos, yo ya nada. Pero yo sé que los abuelos también se meten y se involucran en la vida de los nietos. También, mis hermanos, asegúrense ustedes de sembrar la verdad de Dios en esos corazones. Quizás no vean ustedes los frutos de su esfuerzo y sus palabras y sus oraciones. Pero si hay una semilla sembrada ahí y el Espíritu Santo llega y abona ese corazón, las vidas van a ser transformadas. Nunca desmayen ustedes de anunciar el Evangelio de Dios. Nunca desmayen ustedes de orar por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos, por los familiares que tenemos alrededor. Ya no me invitan a la fiesta, ya no quieren ni hablarme. No me importa, pero yo sí doblo mis rodillas por ellos. Porque no es un va y ven, y si me das entonces doy. No, mi responsabilidad como creyente es orar por todos. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Necesita a Cristo. ¿Y qué necesitamos los cristianos? Estar fortalecidos en Cristo. Porque cuando el mundo ve a un creyente debilitado, que en la presión se derrumba, que no ha fortalecido su fe, dice, pues ¿para qué voy a ir entonces? Necesitamos como creyentes también dar el testimonio de que estamos parados en la roca que es Cristo y que no hay tormenta que nos derrumbe de Él. Y así seremos la luz en el mundo y seremos la sal de la tierra. Amén. Porque para eso, mi hermano, fuiste tú escogido entre todos. Dios te sacó entre la multitud no para que pudieras estar en una banca escuchando un mensaje un domingo. Te llamó para hacer luz en medio de la oscuridad, para hacer sal de esta tierra. Y te llenó de su espíritu y te dio la guía para que no te pierdas en el camino, y te dio la esperanza. Algún día estaremos juntos por una eternidad. Entonces, ¿qué nos toca hacer mientras estamos acá? Continuemos en esta ardua tarea como creyentes. No desmayemos, porque nuestra fortaleza viene de nuestro Señor.
Primera de Pedro 1:3, y ya con esto termino, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos ha hecho renacer para esta esperanza que nosotros tenemos el día de hoy. Cierra ahí tus ojos, mi hermano. Bendito Padre, te damos gracias porque en ti encontramos el consuelo y la fortaleza. En ti encontramos la dirección. En ti se encuentra escondida la sabiduría. En ti se encuentra escondido lo que mi ser necesita para enfrentar la vida, Señor, que este mundo nos presenta, pero enfrentarlo brillando como tú nos has pedido brillar y ser la sal también de esta misma tierra. Señor, en ti se encuentra lo que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser necesita. Llénanos tú con tu poder, con tu Espíritu Santo, y no permitas que nosotros, que las dificultades, que las crisis, que nada entorpezca el avanzar de la obra que tú has iniciado con nosotros. Ayúdanos a ser copartícipes de esta obra que tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor, a ser partes activas en la transformación, y danos lo que nuestro corazón necesita. Danos lo que nuestra alma necesita para mantenerse en fidelidad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí. Bendice, Señor, a los que no pudieron estar acá, donde quiera que se encuentren. Señor, te pedimos por nuestros familiares que todavía no te conocen, nuestros hijos, nuestras hijas que no te buscan, nuestros nietos y nietas que no te buscan, nuestros hermanos y hermanas o nuestros padres que no te buscan. Señor, te rogamos por ellos de que pongas, Señor, tu Espíritu en sus corazones también y les convenzas de la necesidad que tienen sus vidas de ti, para que encuentren en ti el perdón de sus pecados y puedan estar llenos de esta esperanza viva a la cual tú nos has hecho renacer. Señor, en tus manos están cada uno de ellos. Amistades en nuestros trabajos también que necesitan escuchar tu evangelio y tu verdad. Padre, ayúdanos a nosotros ser un gran testimonio de tu poder, para que también ellos puedan encontrar en ti el perdón y la salvación. Donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que andemos, con cualquiera que hablemos, que seas tú, Señor, obrando para que sus vidas sean transformadas por tu poder. Estamos en tus manos, Señor, y es tu voluntad sobre cada uno de nosotros la que se va a cumplir. Y sabemos que no hay nada, Señor, que pase por encima de lo que tú ya has permitido o no. Sabemos que tú, Señor, has estipulado el proceso de la vida de cada uno de nosotros, y confiamos en tu sabiduría de que ese proceso es de beneficio para nosotros. Ayúdanos a nosotros a verlo de la misma manera, a que cada cosa que llegue a nuestra vida la veamos como eso que ha sido permitido desde el cielo para nuestra formación y para nuestro fortalecimiento. Bendito Señor, ayúdanos a ver esta vida con tus ojos. Cada exhortación que la veamos como tu palabra hablando en nuestro corazón. Cada prueba que la veamos como una oportunidad que tú nos das para formarnos. Cada esperanza, Señor, que la veamos para gloriarnos en aquel día que estemos contigo. Señor, que no desperdiciemos ni un segundo de lo que pasa en el día a día de nuestra vida, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.